Siento dentro de mi pecho el deseo de luchar. Ya no hay nada que temer. Hola, gente. Anime BX del habla con un nuevo video. Si hay algo muy común en internet, son las críticas a personajes. Algunas están bien argumentadas, pero otras, seamos honestos, se pasan bastante o directamente inventan razones para odiarlos. En este video vamos a meternos justo en eso, un top 10 de personajes odiados por razones estúpidas, ridículas o completamente inventadas por el fandom. Antes de empezar, quiero dejar algo claro, que no te guste un personaje está perfecto. Pero este video no trata de mis gustos personales ni de los tuyos. La idea es analizar casos donde el odio no tiene mucho sentido, está basado en cosas exageradas. También notarás que hay gameplay de fondo. ¿Por qué? Simple, por temas de copyright no puedo usar clips de las series que menciono. Y como me gusta Sonic, decidí poner gameplay sin sonido mientras aparecen las imágenes. Me pareció una forma dinámica de acompañar el video. Antes de arrancar, te dejo algo. Este top está enfocado en personajes odiados por razones cuestionables. Así que puedes dejar en los comentarios personajes que creas que no merecen el odio que reciben, o al contrario, si piensas que sí lo merecen. Eso sí, si comentas, intenta explicar bien tus razones. La idea es debatir, no solo tirarte porque sí. Ahora sí, empezamos. Sí, aunque el odio hacia este personaje ha disminuido con el tiempo, no podemos negar que, en su momento, fue uno de los protagonistas más odiados de todo el anime. Y de hecho, hoy en día todavía sigue estando entre los personajes más repudiados por una buena parte del fandom. Pero, ¿por qué es tan odiado? En gran medida, por la personalidad de Shinji Ikari. Y no voy a usar el argumento ya demasiado gastado de que lo odian, porque refleja algo que no les gusta de sí mismos, porque siendo honestos, hay muchos personajes que muestran debilidades, inseguridades o rasgos negativos y no por eso reciben tanto rechazo. En el caso de Shinji, el problema es que su personalidad puede resultar tremendamente desesperante. Llora demasiado, duda constantemente, se queja en exceso y muchas veces parece incapaz de reaccionar como el típico protagonista que el público espera ver. A eso se suman ciertos momentos bastante incómodos que muchos no le perdonan, como esa escena con Asuka en estado de coma, que obviamente no voy a mencionar de forma explícita porque ya saben cómo funciona YouTube. Ahora bien, una cosa es entender por qué mucha gente lo odia, y otra muy distinta es inventarse razones absurdas para exagerar ese odio. Hay quienes dicen que Shinji es gay solo porque tuvo cercanía con Kaworu, ignorando por completo que nunca se mostró nada romántico de parte de Shinji hacia él. Otros llegan incluso a burlarse de que busque la aprobación de su padre, como si eso no fuera exactamente lo lógico en un chico de 14 años con un trauma de abandono, una madre perdida y una carga emocional enorme. Y es que ese es el punto que muchos olvidan. Shinji no es un personaje vacío. Su comportamiento tiene sentido dentro de su historia. Estamos hablando de un adolescente profundamente traumatizado, con depresión, inseguridad, problemas de autoestima y una vida emocional completamente destrozada. No es un personaje que actúe así porque sí, actúa así porque ha vivido demasiado dolor para su edad. Además, también se exageran mucho ciertas críticas. Por ejemplo, hay gente que lo acusa de no importarles sus seres queridos, cuando en realidad a lo largo de la historia sí demuestra vínculos afectivos, miedo a perder a otros y una necesidad constante de ser aceptado. También está el tema de Asuka. Más de una vez se deja claro que Shinji siente atracción por personajes femeninos, así que reducirlo a etiquetas inventadas solo porque sí no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué ocupa el puesto número 10 y no uno más bajo? Precisamente porque su odio está parcialmente justificado. Shinji sí tiene motivos reales para generar rechazo. Su actitud puede ser frustrante, su personalidad divide al público y hay escenas que muchos jamás le van a perdonar. Pero al mismo tiempo, gran parte del odio que recibe está exagerado, sacado de contexto o directamente basado en inventos del fandom. Al final, Shinji Ikari es uno de esos personajes que dividen por completo a la comunidad. Hay quienes lo aman por su complejidad y quienes lo detestan por lo insoportable que puede llegar a ser. Personalmente, me da bastante igual, pero eso no cambia que merezca estar en el puesto número 10, tanto por el odio real que recibió como por la cantidad de críticas exageradas e inventadas que lo rodean. Por eso, Shinji Ikari se queda con el puesto número 10 de la lista.
Oh sí, a partir de aquí ya entramos en terreno de lo verdaderamente absurdo. La cantidad de gente que odia a Ochaku Araka es tan grande que, siendo honestos, llega a ser ridícula. Y lo peor no es el odio en sí, sino los argumentos que usan para justificarlo. Vamos por partes. El primer argumento típico, es una interesada que solo quiere dinero. Y aquí es donde uno se queda pensando, ¿y eso qué tiene de malo? Uraraka quiere dinero, sí. Pero no por egoísmo ni ambición vacía, sino para ayudar a su familia y mejorar su situación. Es una motivación completamente humana. De hecho, la propia serie deja claro que, aunque el dinero fue un motivo inicial, su verdadero impulso termina siendo ayudar a las personas, a sus amigos y convertirse en una heroína de verdad. Criticarla por eso es ignorar completamente su desarrollo. Segundo argumento, es una psicótica por intentar salvar a Toga. Esto ya entra en lo absurdo y lo contradictorio. Cuando Himiko Toga aparece como una persona rota emocional y mentalmente, Uraraka intenta comprenderla y ayudarla. ¿Y eso es algo malo? Literalmente eso es lo que haría cualquier héroe clásico. Piensa en personajes como Superman, Spider-Man o Captain America. Todos han intentado salvar o redimir a villanos cuando ven que hay una persona detrás del monstruo. Entonces, ¿en qué quedamos? Se quejan de que no actúa como heroína, pero también se quejan cuando hace exactamente lo que haría una heroína. Ahí ya no es crítica, es contradicción pura. Tercer argumento, directamente inventos. Que si es promiscua, que si engañó a Deku con Bakugo, cosas que no existen en el canon. Ese tipo de ideas vienen muchas veces de contenido fanmade o directamente de hentai, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia original. Usar eso como argumento es como criticar a un personaje por algo que nunca pasó. Y luego está el tema de los shippeos. Hay gente, especialmente dentro de ciertos fandoms, que la odia porque interfiere en la supuesta relación entre Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. Es decir, odio basado en teorías de fans que ni siquiera son parte oficial de la historia. Ahora, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, si el odio hacia Uraraka es tan absurdo, ¿por qué está solo en el puesto número 9? Muy simple. Porque, aunque es bastante odiada, también es uno de los personajes más queridos de todo My Hero Academia. Su popularidad equilibra bastante ese ate. Además, con el tiempo, muchas de estas críticas han ido disminuyendo a medida que el personaje se desarrolla más y la gente entiende mejor sus motivaciones. Y siendo justos, los personajes que vienen más adelante en la lista generan un nivel de odio todavía más intenso y desproporcionado. Así que sí, Ochaku Araka se queda con el puesto número 9, un personaje criticado por razones que, en su mayoría, no solo son débiles, sino directamente absurdas. Y aviso desde ya, no va a ser la única de su serie en aparecer por aquí. Cualquiera que conozca el fandom de Advin Hotel, y más específicamente a los fanáticos de Adam, sabe perfectamente que hay un personaje al que le inventan cosas constantemente solo para tirarle ate, Charlie Morningstar. Y no es exageración. Hay gente que incluso intenta vender la idea de que ella es la verdadera villana de la serie. Así de absurdo llega el asunto. Uno de los argumentos más comunes es que Charlie es egoísta, que solo piensa en ella misma o que su proyecto de redención es simplemente una forma de llamar la atención de su madre. Otros dicen que no le importan sus amigos o incluso que no quiere a su novia. Sinceramente, eso es ignorar completamente lo que muestra la serie. Sí, Charlie misma admite que una de sus motivaciones es llamar la atención de su madre. Pero ese es solo un motivo, no el principal. A lo largo de la historia se deja claro que su verdadera meta es ayudar a los pecadores a redimirse y evitar más destrucción. Ejemplos sobran. En Curtain Call, junto a Emily, intenta reducir al máximo las bajas. No actúa por egoísmo, sino por empatía. Luego está la canción Happy Day in ella y otras interacciones clave, donde se ve claramente su deseo genuino de cambiar las cosas, no de beneficiarse a sí misma. Y si hablamos de su relación con Bauhill, el argumento de que no le importa su novia se cae por su propio peso. La canción inicia y funciona prácticamente como una declaración emocional. Ambas se apoyan mutuamente, son un pilar la una para la otra. La serie está llena de momentos donde se cuidan, se protegen y se preocupan genuinamente. Decir que no hay amor ahí es simplemente no haber prestado atención. Con sus amigos pasa lo mismo. Charlie ha defendido a Angel Dust en múltiples ocasiones, incluso cuando otros lo despreciaban. También fue de las primeras en confiar en Sir Pentheus, dándole una oportunidad cuando nadie más lo hacía. De hecho, algo que casi nadie menciona,
Charlie es una de las principales razones por las que Sir Pentious pudo seguir por el camino de la redención. Sin ella, ese arco ni existiría. Y aún así, hay gente que toma escenas aisladas, las saca de contexto y las usa como prueba de que es egoísta o manipuladora, ignorando todo lo demás. Entonces, con todo esto, ¿por qué está solo en el puesto número 8? Principalmente por el tipo de arte que recibe. Gran parte de las críticas vienen de dos grupos: fanboys que quieren defender a su personaje favorito, especialmente a Dan, y gente que directamente odia la serie. Y siendo honestos, cuando el odio viene de ese tipo de postura, pierde bastante peso. Porque no es un análisis real del personaje, es puro sesgo. Además, aunque Charlie recibe bastante hate, también tiene una base de fans bastante sólida que entiende bien su rol y su desarrollo. No está ni cerca del nivel de rechazo masivo que tienen otros personajes más adelante en la lista. Y aún así, el hecho de que se le inventen cosas tan descaradamente, ignorando por completo lo que muestra la serie, es suficiente para que se gane este puesto. Por eso, Charlie Morningstar se queda con el puesto número 8, un personaje criticado no por lo que es, sino por lo que algunos quieren que sea. Si bien actualmente el odio hacia este personaje ha disminuido muchísimo, no podemos negar que hubo una época en la que el Spider-Man de Andrew Garfield fue tremendamente odiado. Y lo curioso es que estamos hablando de una de las versiones más cercanas al espíritu de los cómics clásicos, tanto por personalidad como por estilo. El rechazo hacia esta versión llegó a un nivel tan grande que muchas veces dejó de ser crítica para convertirse en puro odio irracional. Gran parte de ese hate venía de fanboys de la trilogía original de Tobey Maguire, que comparaban todo con sus películas y rechazaban automáticamente cualquier cambio o nueva interpretación. Y siendo honestos, con este puesto no hace falta complicarse demasiado. Muchos de los argumentos que se usaban eran bastante flojos. Que si las películas no eran maduras, que si Peter Parker era demasiado cool, que si no transmitía lo mismo que la versión anterior, pero al mismo tiempo esta versión recuperaba varias cosas muy propias del personaje en los cómics. El humor en combate, la inteligencia científica, la energía juvenil y ese lado más impulsivo de Peter Parker. De hecho, una crítica muy común era confundir problemas de las películas con el personaje mismo. Porque sí, las cintas tenían fallos narrativos y decisiones discutibles, especialmente la segunda entrega. Pero una cosa es cuestionar el guión, y otra culpar al actor o al personaje por errores de producción. Y ahí está uno de los puntos más injustos. Andrew Garfield terminó recibiendo muchísimo rechazo cuando, en realidad, hizo bien su trabajo. Incluso con guiones divisivos, mucha gente reconocía que su actuación era de lo mejor de esas películas. Entonces, ¿por qué ocupa el puesto número 7? Porque, a diferencia de otros casos de la lista, aquí el odio no nació tanto del análisis del personaje, sino de la nostalgia y la comparación automática. No era este personaje está mal escrito, era más bien no es mi Spider-Man favorito. Y eso pesa bastante. Además, con el paso del tiempo ocurrió algo muy interesante, la percepción cambió por completo. Tras los años y especialmente después de Spider-Man No Way Home, muchísima gente empezó a revalorarlo, recordarlo con cariño e incluso pedir una tercera película de su saga. Pasó de ser uno de los más criticados a uno de los más queridos por una parte del fandom. Y precisamente por eso queda en el puesto número 7. Porque aunque hoy ya no reciba el mismo nivel de odio, no se puede borrar que en su momento fue atacado de forma exagerada e injusta. Un personaje castigado más por no ser el anterior, que por lo que realmente era. Por eso, el Spider-Man de Andrew Garfield se queda con el puesto número 7 de la lista. Curioso que dentro del mundo del anime exista cierto tipo de fan que acusa de machismo a creadores y obras enteras por cómo escriben personajes femeninos, pero, irónicamente, muchas veces terminan siendo más machistas que aquello que critican. Y el caso de Hinata Hyuga es uno de los mejores ejemplos de eso, porque gran parte del odio que recibió Hinata no viene realmente por algo malo que haya hecho, sino por no cumplir las expectativas que una parte del fandom se inventó para ella. Muchos esperaban que terminara como líder del clan Hyuga, o que se convirtiera en una de las kunoichi más poderosas de toda la obra. El problema es que ese nunca fue el enfoque de su personaje. El arco de Hinata jamás estuvo centrado en convertirse en la más fuerte, ni en dominar políticamente su clan. Su desarrollo siempre fue más emocional y personal.
superar su inseguridad, aprender a valorarse a sí misma y encontrar la fuerza para vivir según sus propios deseos. Y eso es importante entenderlo. A Hinata nunca le gustó pelear. Nunca mostró ambición por el poder ni interés en ser la mejor ninja del mundo. Su sueño era mucho más humano y sencillo: convertirse en una persona capaz de sentirse orgullosa de sí misma, construir una vida feliz y estar con la persona que ama, en este caso Naruto Uzumaki. ¿Y desde cuando querer una vida tranquila y feliz es algo malo? Muchos reducen eso a ser solo la esposa del protagonista, pero esa lectura ignora por completo el viaje interno del personaje. Hinata no existe para Naruto. Hinata tiene su propio conflicto, su propia evolución y su propia forma de crecer. Otro punto que suele usarse en su contra es su personalidad tímida. Que si es callada, que si depende mucho de otros, que si no tiene carácter. Pero otra vez, se ignora completamente el contexto. Hinata creció con una autoestima destrozada. Fue criada bajo la presión de un clan extremadamente rígido, comparada constantemente con otros y tratada como una decepción dentro de su propia familia. En varias partes de la historia se deja claro que recibió frialdad emocional e incluso desprecio. Con ese pasado, lo raro no sería que fuera tímida. Lo raro sería que no lo fuera. Y aún así, pese a todo eso, Hinata tiene momentos de enorme valentía. Se enfrenta a Hyuga sabiendo que probablemente perderá. Se planta frente a Pain para proteger a Naruto cuando nadie más podía hacerlo. Sigue avanzando incluso cuando el miedo la supera. Eso demuestra algo clave: el valor no siempre se ve como gritar o golpear más fuerte. A veces el verdadero coraje es avanzar incluso temblando. También existe cierta contradicción en algunas críticas. Se pide variedad en personajes femeninos, pero cuando aparece una mujer sensible, reservada y con metas distintas al poder, se la desprecia por no encajar en el molde de chica fuerte que algunos querían ver. Eso no es defender la diversidad de personajes femeninos. Es cambiar un estereotipo por otro. Entonces, ¿por qué Hinata ocupa solo el puesto número 6? Porque, pese a la T que recibió, también es probablemente uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Con el tiempo, mucha gente revalorizó su desarrollo, entendió mejor su papel en la historia y el rechazo disminuyó bastante. Pero aún así entra en la lista porque gran parte del odio hacia ella nació de expectativas ajenas. Criticarla por no ser algo que nunca prometió ser. No falló como personaje. Simplemente no fue el personaje que ciertos fans imaginaron en su cabeza. Y por eso, Hinata Hyuga se queda con el puesto número 6 de la lista. ¿Alguna vez encontraron a un personaje que al inicio sí tenía razones bastante sólidas para ser odiado, pero que con el paso de la historia recibió tanto desarrollo y evolución que muchos de esos argumentos dejaron de tener sentido, y aún así sus hackers siguen repitiéndolos como si nada hubiera cambiado? Bueno, ese caso encaja perfectamente con Katsuki Bakugo. Porque sí, seamos honestos, al comienzo de la serie Bakugo no era precisamente alguien fácil de soportar. Su personalidad era agresiva, arrogante, explosiva y bastante desagradable. Trataba mal a los demás, se creía superior y su relación con Izuku Midoriya estaba marcada por años de bullying y desprecio. Es decir, en sus primeras etapas sí existían motivos reales para que mucha gente lo odiara. Pero ahí está el detalle que muchos ignoran: Bakugo no se quedó estancado en esa versión de sí mismo. A medida que avanza la historia, el personaje empieza a cambiar de forma constante y bastante coherente. No es un giro repentino ni una transformación mágica. Su desarrollo ocurre poco a poco. Primero, mostrando que incluso en su peor etapa, tenía rasgos distintos a lo que muchos decían. Por ejemplo, fue de los pocos que realmente respetó a Chaco Naraka durante su combate, sin subestimarla ni tratarla con condescendencia. Peleó en serio porque la reconocía como rival. Después lo vemos aprendiendo a cooperar, trabajar en equipo y confiar en otros. Algo que se refleja en varios arcos, especialmente cuando empieza a actuar como alguien capaz de liderar sin humillar a todos a su alrededor. Más adelante llega uno de los puntos clave de su evolución: reconocer sus errores y disculparse con Deku por todo lo que hizo en el pasado. Y no, eso no borra automáticamente lo ocurrido, pero sí demuestra algo importante: crecimiento real. Porque madurar no significa fingir que nunca hiciste daño. Significa aceptar que lo hiciste y cambiar. Y eso es justamente lo que muchos hackers se niegan a reconocer. Siguen hablando de Bakugo como si siguiera siendo el de la primera temporada, como si nada hubiera pasado, como si no existiera ningún desarrollo. Y cuando aceptan que sí cambió, aparece otro argumento: bueno, pero eso no compensa su pasado de bullying. Un punto válido, hasta que se usa con doble moral.
porque muchas de las mismas personas que jamás perdonan a Bakugo son fans de personajes muchísimo peores moralmente, personajes que cometieron asesinatos, destrucción masiva o atrocidades mucho más graves, pero a ellos sí les celebran su redención. Entonces la pregunta es inevitable: ¿el problema es realmente lo que hizo Bakugo, o simplemente que decidieron odiarlo y ya? Además, existe otro factor: el bullying escolar es algo muy cercano para muchas personas, y eso hace que genere una reacción emocional más fuerte que otros crímenes ficticios más exagerados. Es entendible. Pero entender esa reacción no significa justificar que se ignore todo el desarrollo posterior del personaje. Bakugo está en el puesto número 5 precisamente por eso. Porque su odio tuvo una base real al inicio, algo que no se puede negar. Pero con el tiempo, gran parte de ese rechazo dejó de sostenerse y pasó a convertirse más en resentimiento automático que en crítica actualizada. Si no fuera porque en sus comienzos sí había razones bastante sólidas para detestarlo, probablemente estaría incluso más arriba en la lista. Pero aún así, la combinación de argumentos flojos, doble moral y negación total de su evolución hacen que Katsuki Bakugo se quede con el puesto número 5. Oh sí, aquí es donde muchos no van a estar nada felices. Porque en este puesto entra uno de los personajes más odiados del anime moderno y protagonista de una obra que genera discusiones cada vez que se la menciona: Kazuya Kinoshita. Y siendo honestos, pocas veces he visto a un protagonista recibir tanto odio de una forma tan exagerada, tan hipócrita y muchas veces tan superficial. Lo acusan de simp, idiota, pervertido, inútil, desesperado y de ser el peor protagonista del anime. Pero, ¿por qué considero que gran parte de ese arte es absurdo? Porque para empezar, muchísima gente ignora dos cosas fundamentales: el desarrollo del personaje y su estado mental. Kazuya es un personaje con una autoestima destrozada. Desde el inicio de la serie se muestra como alguien emocionalmente dependiente, inseguro, con una enorme necesidad de validación y con claros problemas para relacionarse de forma sana. No actúa como actúa porque sí, sino porque está roto emocionalmente. Y eso se nota durante toda la obra. No estamos viendo a un protagonista cool, confiado y perfecto. Estamos viendo a alguien inmaduro, vulnerable y lleno de errores. Y justamente por eso tanta gente lo rechaza, porque representa debilidades humanas incómodas. Ahora bien, una cosa es criticar sus defectos, y otra muy distinta es fingir que otros personajes hacen lo mismo peor y no reciben ni la mitad del odio. Tomemos como ejemplo Denji. Muchos dicen que Denji es mejor que Kazuya porque es más auténtico o si consigue chicas. Pero si analizamos su historia, Denji pasó gran parte de la primera parte siendo manipulado por Máquina como si fuera una mascota. Su deseo de afecto y validación lo llevó una y otra vez a caer en relaciones tóxicas, trampas emocionales y decisiones impulsivas. Y en la segunda parte sigue tropezando con muchos de los mismos impulsos. Eso no hace malo a Denji. Al contrario, lo vuelve interesante. Pero entonces, ¿por qué en él se aplaude la complejidad emocional y en Kazuya si reduce todo es un pajero? Doble vara clarísima. Otro caso, Oliva Biscuit. Un personaje carismático, poderoso y muy querido. Pero si hablamos de dignidad en relaciones, su vínculo con María muchas veces lo lleva a humillarse, tolerar desprecios y vivir en función de ella. Y aún así, casi nadie lo usa para destruir al personaje como si hacen con Kazuya. Entonces el problema no parece ser la conducta, sino quien la hace. Y aquí entra otro punto importante: Kazuya sí evoluciona. Puede ser lento, frustrante y torpe, sí. Pero a lo largo de la historia demuestra valentía, esfuerzo genuino y capacidad de sacrificio. Ha apoyado a Chizuru Misuara en momentos clave, la ayudó a cumplir sueños personales, estuvo presente cuando más lo necesitaba y muchas veces actuó pensando en otros antes que en sí mismo. No es un héroe tradicional. Es un desastre humano intentando mejorar. Y eso vale más de lo que muchos admiten. Entonces, ¿por qué ocupa el puesto número 4? Porque sí, Kazuya tiene defectos reales. Puede ser desesperante, tomar malas decisiones y recaer en errores que cansan al público. Hay críticas legítimas hacia él. Pero el nivel de odio que recibe supera por muchísimo esos defectos. Gran parte del rechazo viene de memes, simplificaciones y comparaciones injustas con otros personajes que cometen errores similares o peores, pero son perdonados porque se ven más cool, pelean mejor o pertenecen a series más respetadas. Y esa combinación de arte desproporcionado, hipocresía y falta total de análisis lo coloca aquí.
Los puestos superiores ya entran en un nivel todavía más absurdo de odio irracional, pero por todo lo dicho, Kazuya Kinosita se queda con el puesto número 4 de esta lista. Bueno, llegamos al podio del top, y aquí entra un personaje que, aunque tiene muchísimo fandom, también genera un odio enorme por razones bastante absurdas. Cuando se reveló el pasado de Ai Oshino, el fandom de Oshinoko se partió en dos. Por un lado, están los que entienden la complejidad emocional de la obra, el trasfondo del personaje y el estado mental en el que vivía. Y por el otro, están los que decidieron defender a un asesino y convertirlo casi en una víctima inocente. Porque esa es la parte que muchos no quieren aceptar. Ai Oshino es, probablemente, uno de los personajes más humanos de todo el anime y uno de los más realistas dentro de su propio universo, dejando de lado el tema de la reencarnación y la parte sobrenatural. Ai fue una chica que sufrió muchísimo desde niña. Tuvo una infancia marcada por el abandono, la soledad, el maltrato emocional e incluso una relación familiar completamente rota. Creció sin una base afectiva sana, sin una verdadera idea de lo que era el amor y sin herramientas emocionales para entender sus propios sentimientos. Y aún así, intentó seguir adelante. Por eso resulta tan ridículo ver a gente intentar justificar a Hikaru Kamiki como si fuera un pobrecito manipulado por Ai. No. Ai no lo manipuló. Ai era una persona emocionalmente dañada, confundida, con traumas enormes y con un entendimiento muy frágil del amor. Lo dejó porque ni siquiera estaba segura de si podía amar de verdad o de qué significaba amar. Eso no es manipulación. Es un desastre emocional, sí, pero no una excusa para convertir a Kamiki en una víctima limpia. Y es que ese es el gran problema. Hikaru Kamiki sí es un personaje trágico, sí sufrió mucho, y sí tiene una historia terrible. Nadie niega eso. Pero una cosa es reconocer su tragedia y otra muy distinta es blanquearlo al punto de hacer como si no hubiera hecho nada malo. Porque el tipo asesinó a personas inocentes. No una vez. No por accidente. Y no por una simple ruptura amorosa, como algunos intentan simplificarlo para hacerlo parecer más justificable. Su odio, su daño y sus decisiones lo convierten en un monstruo, por más triste que sea su historia. Lo más absurdo es que hay gente que intenta usar el sufrimiento de Ai para culparla a ella de todo, como si una adolescente rota emocionalmente fuera responsable de las atrocidades de un asesino adulto. Eso no tiene sentido. Ai sufrió abuso, abandono, una infancia miserable y una vida entera marcada por la desconfianza, y aún así no se volvió una asesina. No salió a destruir vidas ajenas solo porque la vida la golpeó duro. Eso por sí solo ya desmonta la idea de que Kamiki estaba justificado. Además, la propia historia deja claro que Ai sí podía amar. Amaba profundamente a sus hijos, y más adelante también se entiende que su vínculo con Hikaru no era simple desprecio ni fealdad vacía. De hecho, una de sus decisiones nace precisamente de la confusión emocional que sentía, no de una maldad calculada. Y eso hace que Ai sea todavía más trágica. No fue una villana. Fue una chica rota intentando entender sentimientos que nunca aprendió a manejar. Entonces, ¿por qué Ai Oshino está en el puesto número 3? Por varias razones. La primera es que muchos ignoran por completo el desarrollo del personaje y la escriben como si fuera una persona superficial o egoísta, cuando en realidad su escritura es mucho más profunda y compleja. La segunda es que gran parte del arte viene de gente que intenta defender a Hikaru Kamiki a toda costa, como si su sufrimiento lo absolviera de todo lo que hizo. Y no, un pasado triste no borra un presente criminal. La tercera es que el odio que recibió Ai fue desproporcionado. Hubo gente que, fuera de broma, intentó colocarla como la verdadera villana de Oshinoko, solo por tener problemas emocionales y no entender sus propios sentimientos. Eso es absurdo. Porque si una chica con traumas, dudas y confusión emocional es la villana, entonces el asesino que destruyó vidas queda como que, un malentendido. No, eso no se sostiene por ningún lado. La única razón por la que Ai no ocupa un puesto más alto es porque los siguientes personajes de la lista recibieron odio por razones todavía más estúpidas y ridículas. Y eso ya es decir bastante. Por todo esto, Ai Oshino se queda con el puesto número 3 de esta lista. Sí, ya sé que muchos se estarán preguntando, ¿quién demonios es este tipo? Y es normal, porque viene de una caricatura de Disney que, aunque tuvo su público y cierta popularidad, nunca alcanzó el nivel masivo de series como Amphibia de Owl House. Pero eso no cambia dos cosas.
La primera, The Ghost Emoji Mage, es fácilmente una de las caricaturas más divertidas y carismáticas que ha sacado Disney en años. Y la segunda, el odio que recibió Oliver Chen fue enorme y absurdamente ridículo. Ahora bien, uno pensaría que lo odiaron porque era molesto, porque no tenía gracia, porque arruinó la historia o porque era un mal personaje. Pero no. No fue por su personalidad, no fue por su escritura, no fue por decisiones cuestionables. Lo odiaron, básicamente, por ser el novio de la protagonista. Sí, así de simple. Gran parte de la polémica nació porque cierto sector del fandom esperaba que Moji y G terminaran una relación con Andrea Davenport o con Libby Stein Torres. Cuando eso no pasó y Moji terminó mostrando interés romántico por Oliver, estalló el caos. Y aquí está lo más importante, no estamos hablando solo de una típica pelea de ships. Estamos hablando de personas que acusaron a la serie de homofobia simplemente porque la protagonista resultó ser heterosexual. Sí, de verdad pasó eso. Para algunos fans, si Moji no terminaba con una chica, entonces la serie estaba traicionando a la comunidad, borrando representación o promoviendo heterosexualidad obligatoria. Lo cual es un argumento bastante absurdo. Porque una protagonista femenina heterosexual no borra personajes LGBT, no elimina representación y mucho menos convierte una serie en homofóbica. Simplemente significa que ese personaje, en esa historia, tuvo otra orientación y otro rumbo romántico. Y eso también es válido. Además, muchos de esos ships se sostenían más en deseos del fandom que en lo mostrado por la serie. Con Andrea había una dinámica divertida, sí. Con Libby había una gran amistad, sí. Pero amistad no significa romance automático, y química entre personajes no siempre implica pareja. Ese fue uno de los grandes problemas de la polémica. Mucha gente confundió quiero que pase con debía pasar. Y cuando la historia tomó otro camino, descargaron toda la frustración contra Oliver, que al final no hizo nada más que existir como interés amoroso canon. Ni traicionó a nadie, ni fue tóxico, ni arruinó la serie, ni desplazó personajes importantes. Solo salió con Moji. Entonces, ¿por qué ocupa el puesto número 2? Porque pocas razones para odiar a un personaje son tan vacías como esta. No fue odiado por sus actos, ni por su personalidad, ni por errores narrativos reales. Fue odiado por no encajar en una fantasía creada por parte del fandom, especialmente por sectores progresistas que llevaron una discusión de representación a un extremo completamente irracional. Y ojo, que te gusta un chipeo o no te gusta la pareja principal no es el problema. El problema es convertir cualquier decisión que no coincide con tu headcanon en un escándalo moral. Eso fue lo que pasó aquí. Oliver terminó siendo blanco de una polémica gigantesca por algo que ni siquiera dependía de él como personaje, sino de expectativas ajenas y discusiones externas a la serie. Por eso, Oliver Chen se queda con el puesto número 2, uno de los casos más claros de arte sin fundamento que se han visto en una caricatura moderna. Y prepárense, porque el puesto número 1 ya entra en otro nivel. Un caso tan absurdo que parece inventado, pero no lo es. 1. Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, dos personajes de Naruto y Naruto Shippuden cuyo odio muchas veces supera por mucho las críticas reales que se les pueden hacer. Sasuke Uchiha a Sasuke se le suele atacar con el típico argumento de que es un traidor, un llorón, o la prueba de que los Uchiha eran peligrosos. El problema es que esa visión simplifica demasiado al personaje. Sí, Sasuke abandonó la aldea. Sí, tomó decisiones cuestionables. Pero también descubrió que toda su vida estuvo construida sobre una mentira, la masacre de su clan, la manipulación política de Konoha y el sacrificio de su hermano Itachi Uchiha. Además, gran parte del discurso sobre la supuesta maldición del odio de los Uchiha en realidad funciona más como una explicación emocional y psicológica que como una verdad absoluta. Los Uchiha eran personas con vínculos intensos y emociones profundas, no monstruos destinados a volverse locos. Muchos juzgan a Sasuke como si reaccionara sin motivo, cuando en realidad responde al trauma, la pérdida, la venganza y la manipulación constante. No es que no tenga errores. Es que reducirlo a traidor Edgy es ignorar casi todo su personaje. Sakura Haruno con Sakura pasa algo parecido, aunque por razones distintas. Gran parte del hate hacia ella viene de expectativas que el fandom creó por su cuenta. Mucha gente esperaba que fuera algo que la obra nunca terminó planteando. La mejor Kunoichi, una guerrera dominante o una protagonista femenina perfecta. Y cuando no cumplió esas ideas, la convirtieron en blanco de burlas eternas. También influye muchísimo el anime, especialmente el relleno. Hay escenas añadidas o exageradas donde Sakura queda peor parada de lo que realmente está en el manga.
Lo curioso es que muchos usan ese relleno para criticarla, pero ignoran completamente cualquier relleno donde queda bien o donde otros personajes quedan mal. Es decir, seleccionan solo lo que conviene. Además, se suele olvidar que Sakura sí tuvo crecimiento. Pasó de ser una chica inmadura a una ninja médica de élite, discípula de Tsunade y pieza importante en varios momentos clave de la guerra. ¿Es perfecta? No. ¿Tiene errores? Claro. Pero el nivel de odio que recibe lleva años siendo mucho más grande que sus fallas reales. 2. Luz Noceda, protagonista de The Old House, y otro caso curioso de odio dividido entre extremos opuestos. Por un lado, están quienes la atacan diciendo que es inclusión forzada, simplemente por la representación LGBT de la serie. Un argumento bastante flojo, especialmente cuando la orientación del personaje está integrada de forma natural en la historia y no reemplaza su desarrollo personal. Por otro lado, también recibió críticas de ciertos sectores progresistas que decían que no era suficiente representación o que la serie no iba tan lejos como querían. En otras palabras, la criticaban por demasiado y por muy poco al mismo tiempo. Y fuera de esas discusiones, también aparece el típico argumento de que es molesta o que no tuvo desarrollo, algo difícil de sostener viendo toda su evolución. Aprende de sus errores, madura emocionalmente, enfrenta culpa, miedo y responsabilidades reales. No entró al top principal porque su nivel de arte no llega al de otros casos, pero sí merece mención 3. Mabel Pina es un caso bastante debatido dentro del fandom de Gravity Falls. Y aquí sí hay que ser justos. Parte de las críticas hacia Mabel tienen base real. A lo largo de la serie tiene actitudes egoístas, inmaduras y en ciertos momentos trata mal a su hermano Dipet Pines, a pesar de que ambos tienen la misma edad. No todo puede justificarse solo con es una niña, porque Dipet también es un niño y muchas veces muestra más empatía y madurez. Ahora bien, una cosa es reconocer esos defectos y otra convertirla en un monstruo insoportable. Mabel también es un personaje con inseguridades claras, miedo a crecer, temor al cambio y una enorme dependencia emocional hacia la idea de que todo siga como antes. Muchos de sus errores nacen de eso, no de maldad genuina. Además, algo que varios olvidan es que en material posterior, como los cómics y contenido expandido, se muestra que Mabel maduró. Ella misma reconoce que algunas de sus actitudes no fueron correctas y demuestra más autocrítica sobre cómo actuó. Eso es importante porque significa que la serie no presenta sus errores como algo perfecto ni intocable. El personaje aprende. Por eso entra como mención honorífica. Tiene fallas reales, sí, pero el odio extremo que recibe muchas veces ignora tanto su contexto como su crecimiento. Y ahora sí, ya terminamos con las menciones honoríficas. Es momento de pasar al puesto número 1, el caso definitivo de un personaje odiado por razones tan absurdas que cuesta creer que haya pasado de verdad. Después de ver personajes odiados por falta de comprensión de la obra, intentos ridículos de blanquear a villanos, atenas buscando cualquier excusa para tirar mierda, y hasta uno que fue odiado solo por ser el novio de la protagonista, muchos se preguntarán, ¿qué carajo puede superar todo eso? Bueno, uno que fue odiado por tener las tetas grandes. Sí. El puesto número 1 se lo queda Ana Usaki, de Usaki-chan One Tone Out. Y su caso es, sin exagerar, una de las pruebas más grandes de la inmadurez, el victimismo absurdo, y la necesidad de inventar polémicas, que existe en cierto sector del internet moderno. ¿Qué pasó? Antes del estreno del anime, más precisamente entre finales de 2019 y la llegada de la primera temporada, la Japanese Red Cross Society lanzó una campaña de donación de sangre usando a Ana Usaki en un cartel promocional. Y, sorpresa, la campaña estaba funcionando. Ayudaba a conseguir donadores, promocionaba una obra popular y no dañaba absolutamente a nadie. Todo normal, hasta que apareció gente profesionalmente ofendida. Una abogada japonesa y varios usuarios en redes, especialmente extranjeros, empezaron a decir que el cartel era acoso sexual ambiental. Sí, ese término salió de verdad. La razón, que Usaki tenía pechos grandes y una camiseta ajustada. Eso era todo. No estaba desnuda, no estaba en pose erótica, no había insinuaciones sexuales, no estaba haciendo nada raro. Era, literalmente, una chica sonriendo en un cartel. O sea, el nivel de tragedia era comparable a ver una taza de café con demasiado azúcar. El argumento más imbécil, promueve la pedofilia y aquí es donde la situación se va directamente al circo. También acusaron a la serie de ser una analogía de la pedofilia porque, según estas personas, Ana tenía cara infantil.
Primero, Ana Ozaki es una universitaria adulta. Segundo, cualquiera con 2 neuronas funcionales entiende que una mujer bajita, de cara redondeada, o con rasgos tiernos, no es automáticamente una niña. Si ese es el criterio, medio anime estaría preso, y media humanidad bajo investigación. El problema real no era el personaje. El problema era que cierta gente veía porno hasta en una caja de cereal. La gran ironía, lo más gracioso, o triste, depende cómo lo mires, es que quienes acusaban a otros de sexualizar al personaje, eran precisamente los que la estaban sexualizando. Porque mucha gente normal veía un personaje de anime, una campaña solidaria, una invitación a donar sangre, y ellos veían degeneración, perversión, conspiración erótica, el colapso de la civilización occidental. Hermano, bájenle 3 cambios. Y luego llegaron los antivacunas. Como si todo esto no fuera suficientemente estúpido, después un grupo de antivacunas empezó a usar memes del personaje por razones que nadie entiende. Resultado, más gente comenzó a asociar a Ana Ozaki con movimientos que no tenían absolutamente nada que ver con ella, ni con la serie. Imagínate ser un personaje ficticio, y terminar metido en debates médicos internacionales solo por existir tetona. ¿Por qué ocupa el puesto número 1? Porque aquí no hablamos solo de odio exagerado. Hablamos de una polémica fabricada desde la nada. No hubo una escena turbia, no hubo mensaje cuestionable, no hubo conducta polémica, no hubo nada. Todo nació porque una mujer ficticia tenía mucho gusto, y eso activó a un grupo de personas como si hubieran descubierto una amenaza global. Es decir, el conflicto no salió de la obra, salió de la cabeza de los ofendidos. Y eso la pone por encima del resto de personajes de la lista. Otros recibieron hate por malinterpretaciones, comparaciones injustas o fandoms tóxicos. Pero Ana Ozaki fue atacada por anatomía. Literalmente, tetas grandes igual a crisis moral internacional. Y para los que dicen los fans exageraron, siempre aparece alguien diciendo, bueno, pero los fans también reaccionaron de más. Pregunta sencilla: si algo que te gusta empieza a ser atacado con acusaciones falsas, intentos de censura y argumentos sacados del culo, ¿te quedarías callado aplaudiendo? Exacto. Conclusión: esta fue una de esas polémicas donde, mientras más investigas, más idiota se vuelve todo. No solo por el nivel de los argumentos, sino porque demuestra cuánto ruido puede generar gente desesperada por sentirse moralmente superior, aunque no tenga ninguna razón real. Por todo eso, Ana Ozaki se queda con el puesto número 1, como el personaje odiado por la razón más estúpida de toda la lista. Y siendo sinceros, aunque haga segunda parte, va a estar difícil quitarle el trono. Porque superarlo odiamos por tener tetas grandes, ya es competir contra la estupidez en dificultad legendaria. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero de verdad que les haya gustado este top. Ah, y por si alguno se preguntaba por qué elegí esas imágenes para cada personaje, la respuesta es simple. Puse las que más me gustaron para el video y las que menos posibilidades tenían de dar problemas de copyright. Y sobre el gameplay de fondo de Sonic, no hay una explicación profunda ni secreta. Simplemente me gusta Sonic y ya. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Se despide Anime de XD. Hasta la próxima.